Bueno, hermanos, hermanas, tengan ustedes muy buenos días. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre el ministerio de los apóstoles. Hoy vamos a estudiar sobre el rol de los apóstoles. La pregunta que vamos a responder es, ¿no? ¿Para qué fueron llamados los apóstoles? Recordemos, hermanos, hemos venido estudiando sobre los apóstoles, ¿no? ¿Qué significaban los apóstoles? No nos hemos centrado en los 12 apóstoles de Jesús. El anterior domingo hemos visto sobre el llamamiento de los apóstoles, que fueron llamados 12. Y algo grandioso que hemos visto es que fueron llamados a personas comunes y corrientes como nosotros. No, Jesús no ha buscado a personas preparadas, educadas, a escribas, sacerdotes. No, Jesús llamó a personas comunes y corrientes como cada uno de nosotros. Lo que Jesús ve es el corazón de cada uno de nosotros, esa capacidad, esa disposición de querer seguir a Jesús, de querer estar con Él, de dar la vida por Jesús, de dar la vida por su evangelio. Eso es lo que ve Jesús en cada uno de nosotros y eso es lo que vio en sus apóstoles. Entonces, por eso Él llamó, escogió, ¿no? A personas común y corriente para poder prepararlos. Entonces, hoy vamos a ver para qué fueron llamados estos apóstoles. Antes de empezar, les pido por favor acompañarme en una oración para poder entregar este estudio en las manos de Dios. Gracias, Padre, por encontrarnos reunidos a tus hijos. Gracias, Señor, por cuidarnos, protegernos, por guiarnos, por tus bendiciones, por todo, Padre, te agradecemos. Bendice a cada uno de mis hermanos que se encuentran en este momento conectados a través de este medio, Padre, para poder escuchar tu sagrada escritura, tu santa palabra, Padre Dios mío. Padre, te pido que me utilices como instrumento tuyo para poder llegar a mis hermanos, Padre, y poder transmitir las palabras, Padre, la enseñanza que tú quieres que ellos escuchen, Padre, para la edificación de tu iglesia, Padre Dios mío. Padre, en tus manos encomendamos este estudio para que se pueda realizar conforme a tu voluntad, Señor. Padre, todo eso te pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a empezar con nuestro estudio, ¿no? Sobre para qué fueron llamados los apóstoles. Encontramos a ver, un momento. Ya. Encontramos en Marcos, hablamos de nuestras Biblias en Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 15. Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 15. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Entonces vemos acá que primeramente, ¿no? De que fueron, ¿no? Llamados los 12 apóstoles, ¿no? ¿Para qué? Para que estuviesen con él. Los 12 apóstoles de Jesús estuvieron con Jesús, ¿no? Siguieron al Señor de cerca y aprendieron sus enseñanzas y forma de vida de Jesús. Estos llegaron a ser sus discípulos, ¿no? Como podemos ver en el Sermón del Monte, ¿no? En Mateo capítulo 5 al capítulo 7, ¿no? Ellos siguieron al Señor a todas partes. Caminaron a pie con Él, ¿no? Viajaron con Él en barca, ¿no? Conocieron su forma de vida y aprendieron de Él. Como podemos ver, ¿no? Nos dice en Mateo, capítulo 11, versículo 29, ¿no? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. También vemos que los apóstoles de Jesús sufrieron pruebas y persecuciones con el Señor, ¿no?
Por eso el Señor les dijo a sus apóstoles en Lucas, ¿no? Capítulo 22, versículos 28 al 30, ¿no? ¿Qué dice? Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Los 12 apóstoles no solamente aprendieron del Señor, ¿no? Por su ejemplo y vida, sino que también fueron entrenados por el Señor mismo, ¿no? De muchas maneras. Algunas de ellas vamos a ver, a veces, por ejemplo, los corregía, ¿no? Por sus errores, como podemos ver en Marcos 9, 38 al 38, 38 y 39, que dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Los 12 apóstoles, ¿no? Fueron corregidos, ¿no? Como podemos ver ahí, y también los reprendía, ¿no? Por su falta de entendimiento, como reprendió a Pedro, ¿no? Cuando Jesús anuncia su muerte. Podemos encontrar en Marcos 8, capítulo 8, versículos 33, que dice, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de hombres. Entonces también los reprendía. También les hablaba de la fe, ¿no? La importancia de la fe que deberían tener, ¿no? Cuando mientras navegaban, ¿se acuerdan, no? Cuando navegaban, Jesús se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban, ¿no? Se hundían. Entonces sus discípulos le despertaron a Jesús, ¿no? Diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Entonces esto encontramos en Lucas capítulo 8, versículo 25, ¿no? Que dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? También los enseñó a orar, ¿no? Y los entrenó levantándolos a orar. ¿Se acuerdan, no? Cuando estaban en Getsemaní, antes de su arresto de Jesús, Jesús fue a orar. ¿Y cómo les encontró a sus apóstoles? Veamos en Mateo capítulo 26, 40 al 41, que dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ellos escucharon diariamente sus enseñanzas. A las multitudes, él enseñaba en parábolas, ¿no? Pero a sus apóstoles les hablaba claro para que pudieran entender cada una de sus palabras, como dice en Mateo capítulo 13, versículos 10 al 11, que dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. El Señor Jesús no escribió un libro, ¿no? Sobre sus enseñanzas, no les dio un manual, ¿no? De sus enseñanzas para que los apóstoles pudieran seguir, ¿no? Lo que el Señor Jesús hizo es que les enseñó hablándoles las palabras que le había sido dadas por su Padre, ¿no? Como dice en Juan capítulo 17, versículos 7 al 8, que dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste.
Entonces él les hablaba, ¿no? Les enseñaba, les hablaba las palabras, ¿no? Que salían de su padre, porque él vino a este mundo a cumplir una misión, ¿no? Que su padre le encomendó. El Señor Jesús, ¿no? En todo momento preparó a sus 12 apóstoles, ¿no? Ellos necesitaban conocer bien su palabra y enseñanza, porque tenían la responsabilidad, una misión de enseñar a los demás discípulos, ¿no? Las cosas que él le había enseñado, que él le había mandado, una vez que él haya ascendido. O sea, tenían una gran responsabilidad de los apóstoles de Jesús. Tenían por delante una gran responsabilidad. Jesús los preparó porque sabía que su permanencia en este mundo, ¿no? En esta tierra era limitado. Y luego tendría que volver al cielo, ¿no? A la diestra de su Padre. Era importante que estos discípulos, que estos 12 apóstoles, ¿no? Continuaran con su ministerio. Entonces eso sabía que iba a pasar el Señor. Por eso pasó la mayor parte de su tiempo preparando a estos 12, ¿no? Para que puedan continuar con su ministerio. También a nosotros nos trae una enseñanza tremendo, ¿no? Este estudio, ¿no? Como siervos de Dios no podemos descuidar nuestra comunión con el Señor, ya que nuestro bienestar físico, nuestro bienestar mental, nuestro bienestar espiritual depende de ello. Él es la fuente de nuestra fortaleza y sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada somos. Como dice, ¿no? En Juan capítulo 15, versículo 5, ¿no? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. También vemos en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, que dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí nos muestra la importancia de permanecer en él, en su palabra, ¿no? Entonces Jesús llamó a sus 12 apóstoles para que estuvieran con él en todo momento, ¿no? Dios prepara a los que Dios llama. Tal vez la preparación no sea completamente evidente antes de que comience el ministerio, ¿no? Pero sí, ¿no? Será evidente mientras se lleva a cabo. Algo muy importante, hermanos, que vemos acá que debemos resaltar antes de enviarlos a predicar, los apóstoles necesitaban estar con él. En todo momento, aprender de él, aprender de Jesús y así prepararse antes de que sean enviados a predicar. Imaginemos que estamos siendo enviados a llevar el evangelio a otros lugares, a evangelizar a lugares al mundo donde todavía no ha llegado la palabra del Señor. Ya podemos imaginarnos qué dificultades vamos a encontrar en el camino. Habrá personas que nos van a recibir con los brazos abiertos, hambrientos de recibir la palabra del Señor, pero también habrá personas que nos van a rechazar, que van a rechazar la palabra del Señor, ¿no? Entonces es muy importante que como discípulos del Señor debemos estar bien preparados. Para eso tenemos que estudiar la palabra del Señor constantemente, estar bien alimentados de la palabra del Señor, estar en comunión constante con Él, no solamente los domingos, todos los días, cada instante de nuestra vida, estar en comunión con Él. Porque nosotros tenemos la misma responsabilidad que tuvieron los apóstoles. Tenemos que continuar con el ministerio de Jesús, con el ministerio que los apóstoles han continuado. Tenemos que llevar el evangelio a
todo el mundo. Tenemos esa responsabilidad. Por eso tenemos que estar preparados, tenemos que estar en comunión, tenemos que estar con Él. Así como los apóstoles, ¿no? En primer lugar, ¿no? Fueron llamados ¿para qué? Para que estuviesen con Jesús. Y luego nos dice, para enviarlos a predicar. También Jesús llamó a los 12 apóstoles para enviarlos a predicar. Habiendo sido especialmente entrenados por el Señor en su manera de vivir y en sus enseñanzas, el Señor envió a sus apóstoles a hacer su trabajo y a enseñar la palabra de Dios. Entonces, sigamos leyendo en el versículo 15, dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Él les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y el poder para sanar toda clase de enfermedades. Sobre este punto vemos también en Mateo, el capítulo 10, versículo 1 en adelante. Vamos a leer. Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, hermanos, acá Jesús no solamente llamó a los 12, sino que también les dio poder para poder hacer lo que Él les había llamado a hacer. Para que puedan cumplir su misión, ¿no? Les dio autoridad, ¿no? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y también les dio autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Veamos en Mateo capítulo 10, versículos 5 al 15, sobre las instrucciones que les dio Jesús antes de enviarlos. En el 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Jesús estaba recorriendo la región de Galilea, enseñando, predicando y ayudando a los necesitados con poderes milagrosos, como podemos ver en Mateo 4:23, ¿no? Que dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, él envió a estos 12, ¿no? Para que se pueda expandir, ¿no? De la obra del Señor que estaba realizando, ¿no? Ahora el trabajo de Jesús estaba siendo hecho por muchos, no solamente por Jesús, sino también sus 12 discípulos tenían esa responsabilidad, ¿no? De expandir su evangelio. Y les dio instrucciones, ¿no? Por camino de gentiles no vayáis, ¿no? Este es el patrón del evangelio, es al judío primeramente y también al griego, ¿no es cierto? Como dice en Romanos 1:16, Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, ¿no? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, después el evangelio iría a los samaritanos y a los gentiles, ¿no? Pero tenía que comenzar con las ovejas perdidas de la casa de Israel. El énfasis de la frase no se ubica primeramente, ¿no?, en la prohibición de una misión, ¿no?, más amplia, sino en la prioridad de la misión para Israel. Por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Continuando con la lectura, encontramos en el versículo 6, dice, si no id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La mención de Dios era, ¿no?, el objetivo, ¿no?, de Dios era alcanzar, ¿no?, a todo el mundo, pero comenzando con Israel. Ciertamente había suficiente trabajo que hacer entre las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces nos preguntamos, ¿no?, ¿quiénes eran las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Quiénes eran? En un sentido común, ¿no?, todos lo eran, ¿no? Todos los que no habían aceptado todavía a Jesús. Como dice, ¿no?, en la profecía de Isaías,
el capítulo 53, versículo 6, ¿no? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces todos lo eran, ¿no? En un sentido común. Conforme pasó el tiempo, Jesús sintió la presión cada vez más, ¿no? Del problema y la necesidad de extender el esfuerzo, ¿no? Continuando con la lectura en el versículo 7, dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, recordemos que Jesús empezó a predicar, encontramos en Mateo capítulo 4, versículos 17, Jesús empezó a predicar, ¿no? Que dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Jesús era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los discípulos traían el mismo mensaje que Jesús predicaba, ¿no? Simplemente llevándolo sobre un área mucho más amplia, ¿no? Que Jesús pudo haber hecho por sí mismo, ¿no? Estaban abarcando más lugares, ¿no? Estaban difundiendo, expandiéndose por más lugares. Eso era el objetivo, ¿no? También podemos suponer que repetirían, ¿no? Muchos de los temas mencionados en el Sermón del Monte, ¿no? En Mateo capítulo 7 al capítulo, de capítulo 5 al capítulo 7, ¿no? Porque ese mensaje dice lo que se debe de ver en la vida del reino de los cielos. Este era un ministerio de predicación de casa en casa, a campo abierto, en las calles, en las chacras, ¿no? Esa era la predicación, ese era el objetivo, el trabajo, la misión para que fueron llamados los apóstoles, ¿no? Predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Continuando con la lectura, encontramos en versículo 8 de Mateo capítulo 10, versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Los discípulos tenían un mensaje que predicar y un poder que demostrar, ¿no? En esto eran verdaderamente seguidores de su maestro. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, ¿no? De gracia recibisteis, dad de gracia. Podemos encontrar, ¿no? En 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, que dice, ¿no? Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. La autoridad para estos discípulos, para resucitar muertos, ¿no? Es notable, ¿no? Sin embargo, el cumplimiento posterior fue registrado en Hechos 9 y 20, que lo vamos a estudiar, ¿no? En los posteriores estudios, ¿no? Y no había duda de que otros casos no registrados también ha habido, ¿no? O sea, el trabajo que se ha hecho ha sido expandido por los apóstoles, han hecho, ¿no? Como dice en 2 Corintios 12, ¿no? Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Algo muy importante también, ¿no? De gracia recibisteis, dad de gracia. Jesús no les cobraba a sus discípulos, ¿no? Se los dio gratis, ¿no? Y él esperaba que ellos dieran, ¿no? Ministerio a otros sin cobrar también. Este es el principio fundamental para los mandatos que seguían. De gracia recibisteis, dad de gracia. Continuamos con la lectura en el versículo 9, dice, no os proveéis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Ellos debían de esperar a que Dios satisfaga sus necesidades, ¿no? Sin tener un exceso de preocupación de sus propias necesidades. Entonces, en esto quería, ¿no? Con esto quería Dios que ellos confiaran, Jesús, que ellos confiaran plenamente en Dios. Él les estaba enviando, Él iba a ver por ellos. Ellos no tenían por qué preocuparse de qué vestir, qué comer, ¿no? No. Todos ellos tenían que confiar plenamente en Dios. Nuestro Salvador diseñó para que ellos pudieran experimentar de la providencia de Dios, ¿no? Y enseñarles a confiar plenamente en Él.
En Mateo, capítulo 10, continuamos con el versículo 10, dice, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Cuando llegaron, ¿no? Cuando llegaron, entre otros, eran llamados a ser obreros entre ellos, ¿no? Trabajaban entre ellos de una manera espiritual y práctica. Podemos imaginarlos predicando la palabra de Dios, orando, ¿no? Por y con la gente y ayudándoles en el trabajo agrícola, ¿no? Había gente que los encontraba en el trabajo agrícola y tenían que ellos ayudar a trabajar y también predicar la palabra de Dios, ¿no? A pesar de que los 12 podían esperar que sus necesidades fueran contestadas por medio de la gente, ¿no? A la que servían, pero nunca debían exigir que sus necesidades fueran concedidas como una forma de pago. El fundamento principal era: de gracia recibisteis y dad de gracia. Ese era el principio, ¿no? El fundamento básico. Continuando con la lectura en los versículos 11 al 13, dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Aquellos que sí, ¿no?, recibían a estos discípulos pueden esperar ser bendecidos, ¿no? Vuestra paz vendrá sobre ellos. Pero aquellos lugares en que se rehusaron a recibirlos serán tratados como ciudades gentiles, ¿no? Sacudid el polvo de vuestros pies, ¿no? Eso es lo que les dijo. Y dichos lugares estaban en serio peligro de juicio. Luego en los versículos 14 al 15 de Mateo capítulo 10 dice: y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Sabemos que, ¿no?, la tierra de Sodoma y Gomorra fue castigado, ¿no?, tremendamente, ¿no? Fue totalmente destruido, ¿no? Entonces, acá nos dice, ¿no? Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad que no recibe, ¿no?, a sus discípulos de Jesús, a sus apóstoles de Jesús. Sobre este tema también encontramos en Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13, ¿no?, que dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaba. Entonces ahí encontramos, ¿no?, en Marcos capítulo 6, ¿no?, versículos 7 al 13, encontramos: les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, ¿no? Predicaban que los hombres se arrepintiesen, ¿no? Echaban fuera muchos demonios, ¿no? Ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Sobre este tema también encontramos en Lucas, que podemos rescatar, ¿no?, muchas enseñanzas. En Lucas capítulo 9, versículos 1 al 6, que dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid.
Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Entonces acá podemos rescatar, ¿no? Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, les dio poder y autoridad para sanar enfermedades, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos, ¿no? Anunciando el evangelio y sanando por todas partes, ¿no? Llegaban a aldeas, todas las aldeas, ¿no? Anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Entonces, hermanos, podemos sacar una enseñanza tremenda de todo esto, ¿no? También de nosotros como discípulos de Jesús, nuestra responsabilidad es anunciar el evangelio, ¿no? Y si no nos reciben, ¿no? Ya cada uno va a dar cuenta a Dios, ¿no? Eso no es nuestra preocupación, pero sí nuestra responsabilidad de nosotros es hacer llegar a esos lugares donde todavía no ha llegado, ¿no? El evangelio, el plan de salvación, ¿no? Que ha sido encomendado a nosotros. Esa es nuestra responsabilidad, es llegar a todos los rincones del mundo el evangelio. Si ahí no nos aceptan, no aceptan el evangelio, ya eso ya cada uno va a responder ante Dios. Algo que tenemos que poner también en práctica, que tenemos que también nosotros rescatar, es una enseñanza tremenda para nosotros, es el ser hospedador, ¿no? Tenemos la bendición de Dios nosotros, ¿no? La congregación de Huancha, de tener a nuestros hermanos, ¿no? Fabio, Carol y Giovanna, que están en Cusco con una misión, ¿no? Encomendada. Entonces es una oportunidad tremenda para nosotros de poder mostrar esa, ¿no? De cada uno de nosotros, esa capacidad de ser hospedador, esa capacidad de poder, ¿no? Ayudar, esa capacidad de querer servir a nuestro Señor, esa capacidad de querer, ¿no? Nosotros ser discípulos del Señor y poder, tal vez, de diferentes maneras poder soportar, poder, ¿no? Apoyar, ayudar para que ellos puedan cumplir su misión que ha sido encomendados. Luego ya, después de que Jesús había resucitado, ¿no? Les dio a sus apóstoles la gran comisión, ¿no? Que todos sabemos. Está en Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. También encontramos esta gran comisión en Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 18, que dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. También, ¿no? Encontramos en Lucas capítulo 24, versículos 44 al 49, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día,
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El gran mandamiento, ¿no? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y encontramos en la última parte, ¿no? Que vosotros sois testigos de estas cosas. Los primeros 12 apóstoles fueron enviados para ser testigos del ministerio de Jesús, ¿no? De la obra, de la vida, de la muerte, entierro, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Podemos ver en Hebreos, ¿no? Capítulo 2, versículos 3 al 4, que dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ellos ocuparon un lugar que ningún otro apóstol o ministro podrá ocupar jamás. Como dice en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El resultado será que sean testigos de Cristo en todo el mundo, ¿no? Eso era. También fueron llamados los 12 para ser testigos, ¿no? De Cristo en todo el mundo. Podemos ver también en Hechos, capítulo 4, versículo 33, que dice, ¿no? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. También vemos en Hechos, capítulo 2, versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Todos los apóstoles, ¿no? Fueron los testigos. Luego también vemos en la venida del Espíritu, ¿no? De Santo, en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, hermanos, con todo esto podemos ver que estos 12, excepto Judas, por supuesto, ¿no? Tienen un lugar importante en el plan de Dios de la redención, incluyendo un papel, ¿no? Papel particular en el juicio venidero, como podemos ver en Mateo capítulo 19, versículo 28, ¿no? Que dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. ¿Para qué? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. También vemos en la edificación, ¿no? La importancia de los 12 apóstoles en la edificación, ¿no? Que vemos en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, que dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces nosotros somos edificados bajo ese fundamento.
La Biblia promete que su posición, ¿no?, y trabajo será recordado por toda la eternidad. Podemos ver en Apocalipsis, ¿no?, capítulo 21, versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Sobre los 12 cimientos del muro de la Nueva Jerusalén, ¿no?, estarían los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, con todo esto, hermanos, hemos visto, ¿no?, que los apóstoles fueron llamados, ¿no?, para cumplir una misión, para cumplir una función. Fueron llamados, ¿no? Cada uno de ellos tenían una gran responsabilidad. Y en este estudio hemos visto que ellos fueron llamados para cumplir una misión, ¿no?, una función. Entonces veamos, en resumen, ¿para qué fueron llamados los apóstoles? ¿No? Primeramente, para que estuviesen con él, y así podían prepararse, Jesús mismo podía enseñarlos, ¿no?, prepararlos, moldearlos a lo que él quiere. ¿Para qué? En segundo lugar, para enviarlos a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Antes debieran ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? Y luego recién difundir, ¿no?, difundir el evangelio, las buenas nuevas a todo el mundo. Luego tenemos para qué fueron llamados, para que puedan dar de gracia, ya que también de gracia lo recibieron. O sea, ellos no tenían por qué cobrar, ¿no?, por todo lo que ellos harían, ¿no? Sino tenían que darlo por gracia, ¿no?, así como ellos lo recibieron por gracia. Luego, ¿para qué? Para que pudieran experimentar de la providencia de Dios y enseñarles a confiar en ella. ¿No? Ellos no tenían por qué preocuparse, ¿no?, de qué van a comer, qué van a vestir, dónde van a dormir, ¿no?, cómo va a ser de la parte física, porque Jesús, Dios, les estaba enviando. Entonces, Él proveería para sus siervos, ¿no? Ellos deberían aprender a confiar plenamente en Dios, porque Él no los iba a dejar en ningún momento. También para predicar que los hombres se arrepintiesen, ¿no? También para que puedan ir por todo el mundo, ¿no?, y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para ser testigos del ministerio de Jesús, ¿no?, de la obra, la vida, muerte, entierro, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. También para que la iglesia sea edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esa es la fe que profesamos ahora. Nosotros somos templos del Señor, somos templos, somos iglesia de Cristo, ¿no?, bajo ese fundamento. No creada o fundada por, ¿no?, personas, por cualquier persona o por pastores, ¿no?, o por evangelistas, ¿no? Para que la iglesia sea edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esa es nuestra fe, que nosotros es nuestro fundamento, es nuestra base sólida para que nosotros podamos seguir, ¿no?, creciendo y poder seguir construyendo bajo ese fundamento, bajo ese cimiento. Luego, veamos qué atribuciones se les dio a estos apóstoles para que puedan cumplir esta misión encomendada. ¿Qué atribuciones se les dio? Primeramente, les dio poder y autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre demonios, ¿no?, para que los echasen fuera. En segundo lugar, se les dio poder y autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. También se les dio autoridad para limpiar leprosos. Se les dio autoridad para resucitar muertos. Se les dio autoridad para ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
fueron todos, ¿no?, llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, ¿no?, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Todas estas cosas se les dio para que ellos pudiesen cumplir la misión que fue encomendada para lo que fueron llamados, que hemos enumerado en forma general. Por supuesto, si entramos en forma específica, vamos a encontrar muchas más labores, ¿no?, para los que fueron llamados. Luego viene la pregunta, ¿no?, que nos podemos hacer. ¿Fueron los apóstoles también profetas, evangelistas, pastores, maestros? ¿No? En 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, encontramos: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Y en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? La obra del apóstol consistía en poner el fundamento, la base, el cimiento, ¿no? Los primeros 12 apóstoles pusieron el fundamento de la iglesia, ¿no?, como los primeros pioneros y predicadores del evangelio, ¿no? Ellos pusieron fundamento a la iglesia al recibir el Espíritu Santo, ¿no? Al comienzo, los apóstoles también realizaron el trabajo de los otros ministerios, como por ejemplo el de profeta, ¿no? En Efesios 3:5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, ¿no? Profeta, como sabemos, es un ministro que posee dones de revelación a través de los cuales Dios le revela tanto hechos circunstanciales como aspectos doctrinales, ¿no?, como aspectos doctrinales. Entonces, los apóstoles fueron capacitados sobrenaturalmente para la predicación y la enseñanza profética. A ellos les fue revelado el misterio, por lo tanto podemos decir que los apóstoles también realizaron el trabajo, ¿no?, de profeta. Luego viene lo que es evangelista, ¿no? En Hechos capítulo 8, versículos 4 al 5 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Evangelista es el que anuncia las buenas nuevas de salvación. Su mensaje, por ser para los incrédulos, carece de complicaciones y se limita a la presentación de la salvación en Cristo, ¿no? El evangelista es el que lleva las buenas nuevas, está divinamente capacitado para comunicar y proclamar el evangelio del Señor Jesucristo. Y ese trabajo es lo que hacían también los apóstoles. Ahora, el ministerio del pastor, ¿no? Encontramos en Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces sabemos que el pastor es aquel que guía el rebaño con capacidad divina para nutrir, cuidar y madurar, ¿no?, espiritualmente cada oveja. Son ungidos y constituidos, ¿no?, según el corazón de Dios para obrar con ciencia e inteligencia. Es un ministerio, ¿no? Que evidencia, ¿no?, el verdadero ministerio del pastor es la innegable prosperidad y salud espiritual de la congregación que Dios le ha encomendado a su cuidado. Entonces podemos ver también los apóstoles, ¿no?, se preocupaban por la salud espiritual de la gente, de los recién convertidos. Entonces podemos decir también que los apóstoles al inicio realizaron el trabajo de pastor. También tenemos el ministerio del maestro, ¿no? En 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado
lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ¿no? Sabemos que el maestro, como su nombre lo indica, es el ministerio que capacita, no solamente para comprender las verdaderas, ¿no?, escriturales, sino también para darlas a entender. La evidencia del verdadero ministerio del maestro es el que da a comprender con gran facilidad las verdades más complejas de la escritura, produciendo gran provecho y edificación a los que le escuchan. Entonces podemos decir que los apóstoles eran maestros con autoridad en la iglesia primitiva. Recordemos que los apóstoles, ¿no?, han iniciado el ministerio, prácticamente son los pioneros, ¿no?, de la iglesia primitiva. Entonces, al inicio ellos tuvieron que realizar el trabajo, ¿no?, de todos los ministerios, ¿no?, para poder, a fin de edificación de la iglesia, a fin de la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, y poco a poco se ha ido estableciendo y también, ¿no?, estableciendo la organización de la iglesia, a fin de que puedan perfeccionarse el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, con esto hemos terminado nuestro estudio de hoy día, ¿no? Esperando que haya quedado, que nos haya traído enseñanza para cada uno de nosotros, para la edificación espiritual de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Cualquier comentario, cualquier